En la parroquia de San Sebastián Mártir, un pequeño templo encaramado entre las sierras de Guanajuato, el silencio de la mañana se rompía con el eco de los primeros campanazos. La bruma aún colgaba sobre el tejado rojo del templo como una manta ligera, mientras los fieles comenzaban a reunirse con pasos lentos y cautelosos. Algunos llegaban por costumbre, otros movidos por la controversia que se había filtrado desde los susurros de los pueblos cercanos. Se decía que esa misa sería distinta. Se decía que habría un enfrentamiento. Aquel día no era uno cualquiera. Los bancos de madera estaban más llenos de lo habitual. Gente de comunidades aledañas se había trasladado a pie, a caballo o en los remolques de camionetas polvorientas para presenciar algo que, aunque no entendían del todo, presentían como histórico. Y es que en el altar estarían no uno, sino dos sacerdotes. Pero no cualquier par de curas. El padre Pistolas, con su carácter explosivo, su verbo filoso y su fama nacional, y el padre Heriberto, un hombre de voz suave, mirada templada y teología tan profunda como humilde. Era la primera vez que ambos coincidían en el mismo recinto sagrado, pero no por azar. Todo había comenzado semanas antes, cuando una entrevista del padre Pistolas en Televisión Nacional provocó un sismo en la iglesia mexicana. Si Jesús estuviera aquí, andaría armado, porque hasta él sacó el látigo en el templo. Y a este país, lo que le falta no es fe, sino huevos. Había dicho con su particular irreverencia. Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras muchos lo aclamaban como el cura del pueblo y celebraban su valentía contra el narcotráfico, otros, más moderados o más apegados a las formas, lo consideraban una amenaza para la doctrina católica. Entre estos últimos, no con desprecio pero sí con preocupación genuina, se encontraba el padre Heriberto. No era un hombre de polémicas. Nunca lo había sido. Desde su pequeña parroquia en el estado de Puebla, se había dedicado por años a servir a los pobres, a visitar enfermos, a predicar con una mezcla de dulzura evangélica y disciplina espiritual. Pero algo en aquellas declaraciones del padre Pistolas le removió el alma. La confusión en los fieles, la banalización del evangelio, el peligro de mezclar armas con liturgia. Todo eso lo llevó a escribir una carta abierta, publicada discretamente en el Boletín Diocesano y luego replicada en redes sociales. Allí, sin insultos, pero con una firmeza inusual, Heriberto había cuestionado: ¿en qué parte del Evangelio Jesús enseñó a disparar? ¿En qué momento se vuelve compatible el mensaje de paz con la promoción de violencia, por más justa que parezca? Las palabras resonaron como un trueno. El padre Pistolas respondió, no con teología sino con una invitación, que si tanto tenía que decir, que lo dijera cara a cara, frente a la feligresía, y que lo hiciera durante una misa en su propio templo. Así nació el evento del siglo, como muchos empezaron a llamarlo. No una pelea ni un debate, sino una misa compartida, una liturgia donde cada uno predicaría y el mundo juzgaría. La misa comenzó puntual, con un coro improvisado de niños y ancianos, entonando un «Señor, ten piedad» con nerviosismo. El padre Pistolas, como era costumbre, llevaba su sotana ligeramente desabotonada y un cinturón grueso debajo de la estola. Heriberto, por su parte, estaba impecable, con una casulla blanca adornada con bordados indígenas. El ambiente estaba cargado, no de odio, no aún, pero sí de tensión. Cuando llegó el momento de la homilía, el padre Pistolas tomó la palabra primero. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos un Dios que dispare, que se defienda, que no se deje. Ya basta de iglesias calladas mientras nuestros jóvenes mueren en manos del narco. ¿Saben por qué los criminales no me tocan? Porque saben que yo sí me les enfrento. Yo no les digo, Dios te bendiga, les digo, aléjate o disparo. Hubo aplausos, risotadas, algunos gritos de, así se habla, pero también, en la tercera fila, una señora de cabello blanco bajó la mirada, y junto a ella, un niño dejó de sonreír. El padre Heriberto esperó paciente. No interrumpió, no refutó, solo subió lentamente al altar cuando llegó su turno, con un misal en las manos. Hermanos, escuchamos con atención a nuestro hermano en la fe.
y no dudo de su amor por el pueblo. Pero el Evangelio de hoy, que habla del buen pastor, nos recuerda algo fundamental. El pastor no lleva armas, lleva un cayado. Su fuerza no está en el disparo, sino en el sacrificio. Jesús no venció al mal con violencia, sino dejándose clavar en una cruz. El murmullo fue inmediato. No era una acusación, era una verdad dicha con ternura, pero con peso. Heriberto continuó, su voz creciendo apenas, sin gritar jamás. ¿Qué testimonio le damos a los niños cuando predicamos que la solución es armarse? ¿Qué le decimos a los huérfanos, a las viudas, a los que lloran en silencio? El Evangelio no es un revólver, es un pan partido para todos, incluso para nuestros enemigos. El silencio se hizo más denso. Algunos de los seguidores más fervientes del padre Pistolas cruzaban los brazos. Otros, sin saberlo, habían comenzado a llorar. No necesitamos sacerdotes armados, necesitamos sacerdotes valientes. Y la verdadera valentía es mantenerse en el amor, incluso cuando el mundo exige venganza. El padre Pistolas lo miraba con una mezcla de respeto y desconcierto. Nadie le había hablado así. Nadie había desafiado su narrativa con tanta paz, con tanta fuerza sin necesidad de levantar la voz. Cuando Heriberto bajó del púlpito, no hubo aplausos. Solo un silencio largo, profundo, como el eco de una montaña que escucha por primera vez su propia historia. Pero ese silencio, más elocuente que cualquier ovación, se extendió por todo México en las horas siguientes. El video se viralizó, las redes ardían, no por el escándalo, sino por la sinceridad. Heriberto, sin quererlo, había iniciado algo que nadie esperaba, una revolución del espíritu. Y en el fondo, muy en el fondo, hasta el padre Pistolas sintió algo moverse dentro de su pecho. El sol caía sobre Guanajuato como una advertencia. Detrás de cada sombra proyectada por los campanarios coloniales, parecía ocultarse un susurro. La misa del día anterior no había sido simplemente una ceremonia religiosa. Había sido una grieta en la superficie apacible de la iglesia mexicana. Nadie salió igual de aquel templo, ni siquiera los más escépticos. Algunos comentaban en voz baja que Heriberto no había predicado, sino que había profetizado. Otros decían que había humillado al padre Pistolas. Pero los más atentos, los verdaderamente tocados por el mensaje, sabían que aquello no había sido un enfrentamiento, sino un espejo. Un espejo puesto frente a toda una nación. La homilía se había compartido en redes sociales de manera inusitada. En menos de 24 horas, el video alcanzó casi 3 millones de reproducciones. Desde comunidades indígenas en Oaxaca hasta parroquias en las periferias de Monterrey, se hablaba de lo mismo. El mensaje de paz había roto el ruido de los cañones. En medio de esa tempestad digital, el padre Heriberto se retiró silenciosamente a su pequeña parroquia en Puebla. No concedió entrevistas, no respondió llamadas, no buscó aplausos. Solo volvió a sus tareas cotidianas. Preparar las misas, visitar a los enfermos y sentarse bajo el árbol de mango que daba sombra al patio del convento. Pero el padre Pistolas no pudo hacerlo. El torbellino lo alcanzó. Desde que salió del templo de San Sebastián, su teléfono no había dejado de sonar. Periodistas, feligreses, incluso funcionarios del gobierno local, querían saber qué pensaba de aquella derrota moral en el altar. ¿Derrota? ¿Quién dijo que esto era una competencia? Respingó en una entrevista para una cadena de noticias. Pero su tono no era el mismo. Algo en su voz sonaba más contenido, como si la pólvora que solía arder en su garganta ahora estuviera húmeda. Esa noche, solo en su casa parroquial, encendió una vieja radio de bulbos y se sirvió un café negro. Los mensajes de WhatsApp seguían llegando, entre ellos uno de un seminarista de 22 años que le escribió: «Padre, usted nos enseñó a no callar ante la injusticia. El padre Heriberto nos enseñó a no convertirnos en injustos para combatirla. Gracias por enseñarnos ambos caminos. Los necesitamos a los dos». Las manos del sacerdote temblaron apenas un segundo. No de rabia, ni de miedo, sino de duda. ¿Había cruzado una línea? ¿Había sido demasiado hombre y poco pastor? Al día siguiente, algo inusual ocurrió. Heriberto recibió una carta manuscrita enviada desde Guanajuato. La firmaba el mismísimo padre Pistolas.
No lo esperaba, pero lo agradezco. No estoy de acuerdo en todo, pero reconozco que el Evangelio también necesita voces como la suya. No soy enemigo de la paz, Heriberto. Solo estoy cansado de que el mundo nos mate en silencio. Esa frase final quedó grabada en la mente de Heriberto. Que el mundo nos mate en silencio. Era una herida más profunda de lo que cualquiera imaginaba. En el corazón del sacerdote rudo y armado también vivía el miedo y el dolor. Ese día, por primera vez, Heriberto hizo algo que jamás imaginó. Tomó su teléfono, buscó el número del padre Pistolas y lo llamó. «Hola», respondió la voz áspera del otro lado. «Habla Heriberto. No llamo para discutir, solo para conversar». Hubo una pausa larga. «No esperaba tu llamada, padre, pero la agradezco». Hablaron por casi una hora. No de teología, no de política. Hablaron de personas, de los niños muertos por balas perdidas, de las madres que lloraban en las puertas de sus iglesias, de cómo cada uno, desde su trinchera, trataba de proteger un rebaño cada vez más acorralado por la violencia, la pobreza y el olvido. Y fue ahí cuando surgió una idea inesperada. «¿Y si en vez de separarnos, armamos algo juntos?», dijo Heriberto, casi en voz baja. «¿Una misa más?», respondió el padre Pistolas, escéptico. «Número un retiro para sacerdotes, un espacio donde podamos mirarnos sin máscaras, sin sotanas, sin micrófonos, solo como hombres que aún creen que pueden salvar algo de este país». Silencio. Luego una carcajada seca, sincera. «Estás más loco de lo que creí, Heriberto, pero me gusta la idea». Y así, contra todo pronóstico, lo que comenzó como un duelo de palabras ante el altar, se convirtió en un proyecto. El primer retiro interdiocesano entre sacerdotes del norte y del centro del país, en un antiguo monasterio abandonado en Querétaro, fue organizado en menos de 3 semanas. A él asistirían casi 40 presbíteros, algunos jóvenes, otros de cabello blanco, algunos radicales, otros contemplativos, todos con una cosa en común. Llevaban años gritando desde el púlpito, pero hacía mucho que nadie los había escuchado a ellos. El evento fue llamado Pastores Heridos. No tuvo cámaras, no tuvo redes sociales. Fue deliberadamente silencioso. Durante 5 días, sacerdotes de todo México compartieron historias, dudas, lágrimas. Confesaron cosas que no podían decir en homilías. Se abrazaron, rezaron y sí, debatieron. El padre Pistolas se quitó por primera vez en años el cinturón donde llevaba su arma. Heriberto rompió en llanto mientras contaba cómo un niño de su parroquia murió por no recibir medicamentos básicos. Allí entendieron que no eran enemigos, sino sobrevivientes del mismo naufragio. Pero el momento más impactante ocurrió la última noche del retiro. En una capilla iluminada solo por velas, cada sacerdote fue invitado a escribir una carta dirigida no al Papa ni a sus superiores, sino a Jesús. El padre Pistolas escribió con mano temblorosa: «Señor, me enseñaron a defenderte como si fueras una bandera, pero hoy me doy cuenta de que tú no necesitas que te defienda con balas, sino que te siga con el corazón abierto, aunque me duela». Y al terminar de escribir, se quitó el sombrero, se arrodilló y lloró. Heriberto, desde el último banco, cerró los ojos. Sabía que no todos los problemas de México se resolverían con un retiro, pero también sabía que ese momento era un milagro, porque cuando 2 hombres que representaban extremos se encontraban en el centro del Evangelio, algo nuevo podía nacer, un nuevo modo de ser iglesia, un nuevo modo de ser humano. Y lo que pasó después superó todo lo que ambos habían imaginado. Pasaron 2 semanas desde el retiro Pastores Heridos, y algo había cambiado en el aire. No era solo entre Heriberto y el padre Pistolas. Era más grande, más sutil, como un murmullo que comenzaba a recorrer los pasillos de las diócesis mexicanas, tocando con dedos invisibles los corazones de los sacerdotes, los obispos y hasta de algunos periodistas que habían perdido la fe, no en Dios, sino en los hombres que decían representarlo. El país entero parecía estar mirando con ojos nuevos. No eran tiempos fáciles. México seguía sangrando. Las cifras de violencia eran abrumadoras.
Las fosas clandestinas seguían creciendo como llagas abiertas en la tierra, y los gritos de justicia rebotaban entre los cerros, sin encontrar eco en las instituciones. Pero en medio de ese caos, un fenómeno curioso comenzó a emerger. Pequeñas comunidades rurales, que por años habían sido ignoradas, empezaron a recibir visitas inesperadas, no de políticos, no de periodistas, sino de sacerdotes caminando a pie, sin escoltas, sin micrófonos, sin más compañía que su Biblia y su intención de escuchar. Era una nueva ola, una nueva forma de ser iglesia, y en el corazón de ese movimiento estaban ellos dos, Heriberto y el padre Pistolas. Después del retiro, ambos acordaron llevar juntos una misión evangelizadora por los pueblos más golpeados por el crimen y el abandono. No serían misas masivas ni discursos grandilocuentes. Sería caminar, visitar, entrar a las casas humildes, compartir el pan y la palabra. La iniciativa fue bautizada como Evangelio Descalzo, y aunque inicialmente fue vista con escepticismo por algunos obispos conservadores, pronto su impacto se volvió innegable. El primer pueblo que visitaron fue Tepalcatepec, en Michoacán. Allí las balaceras eran parte del calendario. Los niños sabían diferenciar los calibres por el sonido, y los templos eran vistos más como refugios que como lugares de culto. Cuando los habitantes vieron llegar al padre Pistolas, algunos pensaron que era un operativo, pero cuando vieron junto a él a Heriberto, descalzo, con una cruz de madera colgando del cuello, las preguntas comenzaron a surgir. ¿Qué hacen aquí? Venimos a pedir perdón y a escuchar, respondió Heriberto. ¿Perdón por qué?, preguntó una mujer con el rostro curtido por años de dolor. Por no haber estado antes, por haber predicado desde lejos, sin tocar sus heridas. No hubo cámaras, nadie grabó, pero la mujer lloró. Durante 3 días caminaron por el pueblo. Se sentaron con madres que habían perdido a sus hijos, con jóvenes que habían salido del crimen pero que ya no sabían cómo volver a la vida, con abuelos que llevaban 20 años sin confesarse. El padre Pistolas, por primera vez, dejó su arma en el hospedaje. Se sentó a jugar con los niños. Escuchó. No habló mucho. Solo lloró cuando una niña le regaló una flor seca y le dijo: «Usted no parece un cura malo como en la tele». A partir de esa visita, todo se desató. La noticia se propagó como fuego en zacate seco. 2 sacerdotes, uno conocido por su lengua afilada y otro por su mansedumbre, recorrían juntos los pueblos olvidados, sanando sin imponer, amando sin exigir. En las siguientes semanas visitaron Huetamo, Guerrero, Chalchihuites, Zacatecas, y una ranchería llamada El Sapo, donde la iglesia era una choza sin techo y el altar era una mesa de madera con una imagen de la Virgen pintada a mano. Allí ocurrió algo que marcaría el destino de su misión. Mientras daban la comunión a los 5 únicos feligreses del lugar, un grupo de hombres armados se acercó al improvisado templo. No llevaban insignias, solo fusiles, botas de cuero y la arrogancia de quienes han disparado muchas veces sin consecuencias. «¿Ustedes son los curas esos que andan hablando de paz?», dijo el que parecía el líder, escupiendo cerca del altar. El padre Pistolas se puso de pie. Por reflejo, su mano buscó su cinturón. No estaba. Fue Heriberto quien habló. «No venimos a hablar de paz, venimos a vivirla, aunque nos cueste». El silencio fue brutal. El líder se le acercó, lo miró de arriba abajo. «¿Y usted cree que eso sirve de algo? Creo que usted en algún momento también fue niño. También tuvo miedo. También creyó en algo. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Pero de pronto, el líder bajó el arma y se fue. No dijo nada más. Nadie lo siguió. Fue como si el pasado, por un segundo, lo hubiera alcanzado. Esa noche, Heriberto y el padre Pistolas durmieron en hamacas bajo el cielo abierto. El viento les trajo el olor de la leña, de las tortillas, de la tierra mojada. Y en medio de ese silencio hablaron como hermanos. «¿Te diste cuenta de lo que hiciste?», preguntó Pistolas. «No hice nada, solo le recordé quién fue. Pues funcionó. Yo habría terminado muerto si abría la boca como siempre. No estamos aquí para ganar, estamos aquí para sembrar». El padre Pistolas se quedó mirando las estrellas. Luego dijo:
Yo era un niño cuando vi cómo mataban a mi primer amigo. Me prometí que nunca sería débil. Pero tú me estás enseñando que ser débil también puede ser fuerza. Heriberto sonrió. No dijo nada. Solo cerró los ojos y oró. A la mañana siguiente, al llegar al siguiente pueblo, una niña los estaba esperando con un letrero de cartón que decía: «Bienvenidos los curas que no tienen miedo de llorar». Ese letrero fue fotografiado por un maestro de escuela rural y compartido en redes sociales. Y, sin quererlo, se volvió el símbolo del movimiento. Los medios comenzaron a prestar atención, esta vez no por escándalos, sino por la pregunta que surgía con más fuerza. ¿Y si la verdadera revolución de México comenzaba en el alma? Heriberto y el padre Pistolas fueron invitados a hablar en universidades, en programas de radio, incluso en el Congreso. Pero declinaron casi todas las invitaciones. No querían que su misión se convirtiera en espectáculo. Solo aceptaron un conversatorio en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, donde hablarían ante jóvenes de distintas carreras. El auditorio estaba lleno, y aunque se esperaban tensiones o debates, lo que ocurrió fue un silencio reverente. El padre Pistolas tomó el micrófono y dijo: «No me pidan frases bonitas. Yo no soy bueno con las palabras, pero les digo esto. Me pasé 20 años creyendo que la fe se defendía con fuerza. Hoy sé que se defiende con compasión». Heriberto, a su lado, añadió: «La iglesia no necesita héroes, necesita testigos. Y testigo es aquel que ama hasta que le tiemblan las rodillas». El auditorio estalló en aplausos, pero no fue por la fama, fue por la verdad. Ese día muchos jóvenes se acercaron a ellos. Algunos querían ser sacerdotes, otros solo querían pedir perdón, otros simplemente necesitaban un abrazo. Y Heriberto se los dio, todos. Pero el momento más inesperado llegó cuando, al final del evento, un periodista veterano, conocido por su ateísmo feroz, les estrechó la mano y dijo: «No sé si Dios existe, pero si existe, se parece mucho a ustedes dos». Ellos no respondieron, solo sonrieron y siguieron caminando. Porque el Evangelio, cuando se vuelve carne, ya no necesita templos, solo caminos abiertos y pies dispuestos a andar. El movimiento Evangelio Descalzo se expandía más allá de lo imaginable. De manera silenciosa, sin grandes recursos, sin financiamiento de fundaciones ni respaldo político, comenzaba a tomar forma una red de sacerdotes, monjas, seminaristas y laicos que, inspirados por el ejemplo de Heriberto y el padre Pistolas, se lanzaban a recorrer los caminos de México para abrazar a los olvidados. Era una iglesia que se quitaba los zapatos para pisar con respeto la tierra herida. En muchas comunidades los feligreses ya no preguntaban por el nombre del cura, sino por su forma de servir. Querían sacerdotes que caminaran, que compartieran el frijol, que supieran cargar agua en baldes, que escucharan en silencio. Se había roto un paradigma. No más púlpitos elevados, sino mesas compartidas. Pero como todo lo que crece con verdad, la resistencia no tardó en aparecer. Los primeros en inquietarse fueron ciertos sectores dentro de la iglesia. Obispos que, aunque reconocían el valor pastoral del movimiento, temían que sus métodos fueran demasiado libres. Las estructuras tradicionales se sentían amenazadas. La falta de obediencia directa, la improvisación de las misiones, el protagonismo mediático accidental, todo eso levantó sospechas. Hubo incluso quien insinuó que Heriberto y el padre Pistolas estaban fundando una nueva teología, cercana al populismo. Otros, con más mala intención, comenzaron a filtrar documentos internos para desacreditarlos. Aparecieron artículos anónimos que cuestionaban el pasado del padre Pistolas. Algunos rescataron antiguas fotos donde aparecía armado junto a grupos de autodefensa. En el caso de Heriberto, se difundieron rumores sobre supuestas preferencias políticas y vínculos con movimientos sociales. Todo, por supuesto, sin pruebas. Pero bastaba el rumor para crear confusión. Las redes sociales se polarizaron. Algunos defendían con pasión el testimonio de los curas caminantes. Otros exigían una corrección doctrinal. Se convocaron reuniones de emergencia en al menos 3 diócesis. Y un rumor más oscuro comenzó a correr en voz baja. El Vaticano había recibido una queja formal sobre el movimiento. Cuando Heriberto recibió esa noticia por boca de un colega cercano,
Se limitó a sonreír con tristeza. Sabía que llegaría este momento, dijo, mientras regaba las plantas de su parroquia. ¿Vas a detenerte?, le preguntó el seminarista que lo asistía. Detenerme, no, pero tal vez tenga que inclinar la cabeza por un tiempo. Ese mismo día, Heriberto redactó una carta dirigida al nuncio apostólico en México. No era una defensa ni una justificación, era una confesión. No hemos hecho nada que no haya hecho Cristo con sus discípulos. No hemos fundado un movimiento. Solo estamos caminando con los pobres, compartiendo el pan, escuchando sus dolores. Si eso es peligroso, entonces que sea peligroso, pero no por rebeldía, sino por fidelidad. La carta nunca recibió respuesta. Por su parte, el padre Pistolas reaccionó distinto. Cuando se enteró de los ataques mediáticos, convocó a una rueda de prensa en la plaza central de León, Guanajuato. Subido a una tarima improvisada, tomó el micrófono con una mezcla de rabia y ternura. No somos santos, no somos perfectos. Yo soy un pecador con sombrero, pero si quieren que regrese a la comodidad de una iglesia encerrada, pues se fregaron, porque yo ya vi a Cristo caminando entre la basura y no pienso volver atrás. ¿Que estamos dividiendo a la iglesia? La estamos sacando a la calle, que es donde debe estar. Las declaraciones encendieron aún más el fuego. Algunos lo ovacionaron, otros lo condenaron, pero nadie pudo ignorarlo. Esa noche, Heriberto y el padre Pistolas hablaron por teléfono. Están pidiendo que nos separemos un tiempo, dijo Heriberto. ¿Quién lo pide? Los de arriba. Dicen que es por prudencia. Hubo un silencio largo. Entonces haremos una última misión, dijo Pistolas con tono firme. Una sola, pero tan fuerte, tan clara, que aunque nos callen, la gente nunca olvide lo que intentamos decir. Heriberto no dudó. ¿Dónde? ¿Dónde? En Ayagualulco, Veracruz. Allí nadie ha celebrado misa en 5 años. Ni el obispo ha querido ir. Dicen que es tierra sin ley. Entonces allá iremos. Y así fue. Sin anunciarlo en redes. Sin prensa. Solo ellos dos, con un par de mochilas, una cruz de madera y un pequeño altavoz viejo. El camino fue difícil. El acceso al pueblo estaba en ruinas, con puentes caídos y barrancas peligrosas. Tardaron más de 10 horas en llegar, pero cuando entraron al pueblo, donde ni las campanas sonaban ya, fueron recibidos por unos pocos niños que jugaban entre polvo y perros flacos. ¿Quiénes son?, preguntó uno. Venimos a rezar, dijo Heriberto sonriendo. El reino de Dios no está en Roma. No está entre mármoles ni cardenales con trajes de seda. El reino está aquí, entre el lodo, entre las callosidades de las manos del campesino, entre las lágrimas de las mujeres que lloran a sus hijos desaparecidos. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Dónde están nuestros obispos cuando nos matan a uno más? ¿Dónde están los benditos nuncios cuando nos roban el agua, el pan y la paz? Los fieles, muchos con sombreros entre las manos, miraban al suelo. Algunos se persignaban como por reflejo. Otros contenían lágrimas, no por miedo, por reconocimiento. «El Vaticano se ha vuelto sordo», gritó el sacerdote con el sudor bajándole por las sienes. «Y si yo tengo que alzar la voz hasta que me escuchen allá en San Pedro, que así sea». Y entonces ocurrió. El padre bajó del altar, caminó entre los bancos de madera desvencijada, hasta el centro del pasillo de la nave, levantó la Biblia y dijo: «Que escuchen, porque esta homilía no es para el pueblo, es para el Papa, y si no quiere escuchar, que se tape los oídos, pero yo no me voy a callar». En ese momento, la cámara del teléfono tembló. El joven que grababa lo enfocó mientras el padre Pistolas, con voz firme, denunció la complicidad del poder eclesiástico con políticos corruptos. Habló de las parroquias que lavaban dinero y dijo, sin miedo, que la iglesia estaba más preocupada por las formas que por la sangre de Cristo que sigue derramándose en las banquetas. A las 48 horas, el video tenía más de 4 millones de vistas. A las 72, los portales católicos más conservadores lo calificaban de rebelde hereje. Otros más progresistas lo llamaban el último grito de conciencia que le queda a la iglesia. Pero lo que nadie esperaba era la reacción del Vaticano.
Un comunicado oficial, firmado por el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, afirmaba que se investigaría al sacerdote José Mendoza por conductas inapropiadas, declaraciones ofensivas al Santo Padre y potencial cisma. La noticia llegó a San Bartolo una mañana en que el cielo se oscureció como si fuera a llover, pero no llovió. Solo trajo polvo, rumores y un silencio tenso en la plaza principal. Los feligreses estaban divididos. Algunos decían que el padre se había pasado, otros que por fin alguien decía la verdad. Pero nadie, absolutamente nadie, dejó de asistir a misa el siguiente domingo. El padre Pistola subió al altar, más sereno, con un cuaderno viejo en la mano. «Hermanos, me mandaron callar, desde Roma». Pausó. Nadie se movía. «Me dicen que soy una vergüenza para la iglesia, que no represento al Espíritu Santo, que mis palabras son peligrosas». Miró al cielo. Una golondrina cruzó la techumbre abierta. ¿Y saben qué? Tienen razón. Un murmullo recorrió las bancas. Soy peligroso para una iglesia que ha olvidado a los pobres. Soy una vergüenza para una jerarquía que cena con políticos mientras nuestros hijos desaparecen en las rutas del narco. No represento al Vaticano. Yo represento a Cristo, crucificado en cada jornalero explotado, en cada indígena humillado, en cada madre que llora en silencio. Y entonces, con un gesto inesperado, sacó una carta arrugada. Me citaron en Roma. Me exigen retractarme. Iré, pero no iré a pedir perdón. Iré a predicar. Porque si Jesús entró al templo con un látigo, yo entraré con la palabra. La misa terminó en un silencio reverente. Nadie aplaudió. Nadie se marchó de inmediato. Muchos se quedaron sentados mirando el suelo, sabiendo que estaban presenciando algo más grande que un escándalo. Estaban presenciando una ruptura sagrada. Esa noche, en una entrevista improvisada para un canal local, el sacerdote dijo algo que después sería citado por periódicos de todo el mundo. Si el Papa me excomulga, será su conciencia la que lo juzgue. Yo ya hablé, y no fui yo. Fue el dolor de mi pueblo. Si no lo quiere oír, que se tape los oídos. Pero el mensaje ya salió del desierto. Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa León XIV, de rostro grave, de carácter férreo, un hombre que creció entre diplomáticos y arzobispos, más estadista que pastor, recibía un resumen de prensa en su escritorio de mármol blanco. En la pantalla, el rostro del padre Pistolas era un eco incómodo. Detrás de él, el altar sencillo, la cruz de madera, la tierra reseca del Bajío. El pontífice cerró la carpeta. Se quedó un momento mirando por la ventana. Roma brillaba, distante, dorada, pero algo en sus entrañas le decía que el fuego no venía de afuera. Venía de ese desierto mexicano, donde un sacerdote con pistola y Biblia en mano estaba encendiendo llamas que ni los decretos ni las bulas papales podrían apagar. Y entonces, en voz baja, casi para sí mismo, el Papa murmuró: «Que venga». En la ciudad del Vaticano, tras los altos muros de piedra que ocultan intrigas más antiguas que imperios, el eco del padre Pistolas había traspasado más que las redes sociales. Había atravesado los gruesos portones del Palacio Apostólico, se había colado entre las columnatas de Bernini y había llegado hasta las paredes doradas del apartamento papal. El Papa León XIV no era un hombre impresionable. Había lidiado con dictadores sudamericanos, con escándalos internos en diócesis europeas y con cismas soterrados en Asia y África. Era un pontífice de diplomacia silenciosa, estratega, astuto, más cercano a un canciller que a un pastor de almas. Sin embargo, la figura del sacerdote mexicano, con sus sermones ardientes y su pistola a la cintura, lo había descolocado. «¿Qué me estás mostrando, Pietro?», dijo con voz grave mientras revisaba las grabaciones en una tablet sostenida por su secretario privado. «Santidad, no es una invención, los videos son reales y se han difundido por millones». León XIV observaba en silencio. La imagen era clara. El sacerdote caminando entre los feligreses, levantando la voz, apuntando al Vaticano no con armas, sino con palabras afiladas como lanzas. ¿Y quién lo graba? Un joven, según dicen. Pero no importa ya, la imagen ha trascendido,
Incluso los medios seculares están hablando de esto como un nuevo Lutero. El Papa frunció el ceño. Aquella palabra era más que una ofensa, era una amenaza. Lutero, no blasfemes, Pietro. Este hombre no busca reformar doctrinas. Él clama justicia, otra clase de justicia. ¿Debemos excomulgarlo? León XIV se levantó con dificultad. A sus 76 años cada paso era medido, pero su mirada seguía siendo de acero. Aún no. Primero tráelo. A Roma. Sí. Si va a ser un escándalo, que sea aquí, bajo nuestros techos, no en un pueblo polvoriento al otro lado del mundo. Quiero oírlo, no desde un video. Quiero ver sus ojos. Pero su santidad, ¿no teme que use eso como tribuna? El Papa miró el crucifijo de su escritorio. Era de madera simple, tallado por presos de una cárcel argentina. Lo contempló unos segundos antes de responder. Cristo no se protegía de los que gritaban. Caminaba hacia ellos. En San Bartolo el Viejo, el padre Pistolas estaba sentado en la misma banca donde cada mañana bebía su café con pan duro y leía fragmentos del Evangelio. No necesitaba televisión. Las noticias le llegaban por la boca de los niños o los murmullos de los ancianos. Pero esa mañana llegó algo diferente. Una camioneta negra con placas diplomáticas se detuvo frente a la parroquia. Bajaron dos hombres con trajes sobrios, uno de ellos con alzacuello. Eran enviados del nuncio apostólico en México. El más alto habló con acento italiano forzado. Reverendo Mendoza, su santidad el Papa León XIV le solicita audiencia personal en el Vaticano. En términos respetuosos, se le invita a viajar a Roma lo antes posible. El sacerdote no respondió de inmediato. Masticó su trozo de pan con lentitud, bebió un sorbo de café y luego murmuró: «A Roma, ¿eh? ¿Y me van a pagar el boleto de avión?» El enviado sonrió incómodo. Era evidente que no estaba preparado para un diálogo con sarcasmo campesino. Todo está cubierto por la Santa Sede. Se espera que su presencia aporte claridad a su mensaje. Y si no voy, sería interpretado como desobediencia directa. Las consecuencias serían graves. El padre Pistolas se puso de pie. Su sotana tenía manchas de grasa y barro. Acomodó su pistola en el cinto y dijo: «Díganle al Papa que allá estaré, pero no para retractarme, iré a predicar». Las redes explotaron. El cura rebelde va a Roma. El Vaticano cita a Pistolas. ¿Acuerdo o castigo? ¿Un nuevo cónclave espiritual? Mientras tanto, en las diócesis latinoamericanas, el nombre del padre Pistolas empezaba a generar miedo y esperanza. Algunos obispos lo repudiaban abiertamente. Otros, en privado, comenzaban a preguntarse si aquel hombre no estaba diciendo lo que todos callaban por conveniencia. En el vuelo rumbo a Roma, el sacerdote llevaba solo una maleta. Dentro, una Biblia gastada, una estola morada y un par de sandalias viejas. Nada más. Ni computadora ni celular. Solo papel, tinta y un cuaderno donde escribía frases sueltas, reflexiones, fragmentos sueltos como si fuera a predicar la homilía más importante de su vida. El avión aterrizó de madrugada en el aeropuerto de Fiumicino. Allí lo esperaba un coche con insignias del Vaticano. Un joven diácono lo recibió en silencio. Nadie le habló durante el trayecto. Solo al llegar al hospedaje, una modesta residencia para clérigos en Trastevere, el chofer le entregó un sobre lacrado. Era una carta manuscrita, de puño y letra del Papa León XIV. «Padre Mendoza, no venga a pedir perdón, venga a hablar. Usted ha agitado las aguas de la iglesia como hace mucho no ocurría. Le escucharemos, pero hágalo con verdad, porque si miente, no será a mí a quien traicione, sino al espíritu que dice defender». León XIV. El sacerdote leyó la carta bajo la tenue luz de la habitación. Luego se arrodilló, puso su frente sobre el suelo y oró en silencio. No pidió protección, no pidió victoria, solo pidió claridad. En la mañana siguiente, el Vaticano convocó una reunión extraordinaria en el aula Pablo VI. Aunque no era habitual tratar cuestiones disciplinarias allí, el caso se había tornado demasiado público. Asistieron cardenales, teólogos, periodistas acreditados y algunos representantes de diócesis afectadas por los sermones del sacerdote. La convocatoria oficial decía:
Diálogos sobre los límites del clero en los mensajes públicos, con la participación especial del reverendo José Mendoza, conocido como Padre Pistolas. A las 9 en punto de la mañana, el sacerdote entró por la puerta lateral, sin traje, sin protocolo, solo su sotana raída, su Biblia en la mano y una mirada encendida. El murmullo se apagó. Uno de los cardenales comenzó la sesión con tono solemne. Reverendo Mendoza, ha sido usted convocado aquí no como reo, sino como testigo de una inquietud profunda en sectores de la Iglesia. El Santo Padre le ha escuchado y ahora quiere oírle en persona, pero con respeto. Aquí no hay pólvora, solo palabra. El Padre Pistolas tomó la palabra. Gracias por la cortesía, pero no vengo a defenderme. Vengo a recordarles por qué fuimos llamados. ¿A qué se refiere?, preguntó el cardenal alemán con gesto de sospecha. A lo que olvidaron entre tanto protocolo y tanto vino caro. A los leprosos, a las mujeres solas, a los niños sin escuela, a los migrantes que caminan por el desierto mientras ustedes discuten si un sacerdote puede usar jeans o no. Vengo a hablar de la cruz, no del mármol. Los asistentes se removieron inquietos. Algunos ya tomaban nota, otros contenían la ira. Pero antes de que alguien pudiera responder, se abrió una puerta lateral. El Papa León XIV entró en la sala, en persona, con paso lento, pero firme, sin vestidura litúrgica, sin mitra, solo una simple sotana blanca y su crucifijo colgando. Se acercó al micrófono y miró al sacerdote mexicano con detenimiento. Padre Mendoza, hable, pero no solo para que lo escuche el Vaticano. Hable como si Dios mismo estuviera sentado en la última fila, porque tal vez lo esté. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. El Padre Pistolas tomó su cuaderno, lo abrió y dijo: entonces prepárense, porque lo que voy a decir no es mío, es del pueblo y del espíritu que habla en medio del polvo. El aula Pablo VI permanecía en un silencio tan absoluto que parecía suspendido en otro tiempo. Todos los ojos estaban fijos en el sacerdote de sotana ajada, que había viajado desde las tierras polvorientas del Bajío mexicano hasta el mismísimo corazón de Roma. Frente a él, una docena de cardenales, teólogos y funcionarios eclesiásticos se mantenían en guardia, a la espera de una palabra desafiante, una frase que justificaría su condena. Pero el Padre Pistolas no gritaba, no gesticulaba como lo hacía en sus misas rurales. En Roma, su voz era más baja, más grave, más firme. No nací sacerdote, dijo mirando a los asistentes uno por uno. Nací campesino, luego fui soldado. Aquello tomó por sorpresa a muchos. El Papa León XIV lo sabía. Había leído un informe sellado del archivo secreto del Vaticano, una carpeta delgada que hablaba de un muchacho que había empuñado un rifle mucho antes que un rosario. Tenía 17 años, continuó, cuando me alisté con los rurales. No por amor a las armas, sino por hambre. Éramos pobres. Mi padre había muerto y mi madre lavaba ropa para los caciques. Y yo, con los huesos marcando la piel, vi en el uniforme una forma de comer al menos una vez al día. Se hizo un silencio. El cardenal francés, que no ocultaba su desprecio, cruzó los brazos con gesto escéptico. Pero otros, como el obispo etíope y la monja coreana sentada al fondo, escuchaban con atención contenida. Serví 3 años en la frontera, siguió el Padre Pistolas. Vi cosas que ningún hombre debería ver. Me tocó encubrir ejecuciones, pasar informes falsos, ver cómo algunos rezaban el rosario mientras torturaban a campesinos. Y allí, en medio de la sangre y el polvo, supe que Dios no vivía en los cuarteles. Pausa. Una noche, tras ver cómo mataban a un joven por robar una tortilla, deserté. Caminé durante días hasta llegar a una misión abandonada. Me escondí. Tenía fiebre, heridas, el alma hecha jirones. Y fue entonces cuando un viejo sacerdote me encontró. No me preguntó nada, solo me limpió la frente, me dio agua y me dijo: a veces el perdón empieza por sobrevivir. Su voz tembló, no de miedo, sino de memoria. Ese hombre me enseñó que Dios no era un juez, sino un padre. Me habló de Jesús como quien habla de un hermano que uno perdió en la infancia. Me enseñó a leer la Biblia como si fueran cartas de un viejo amigo.
Me habló del silencio de Dios y del ruido de los hombres que dicen hablar en su nombre. Cerró los ojos un instante. Luego continuó. Me hice sacerdote no por vocación, sino por deuda. Porque si alguien me salvó del infierno, no fue el ejército, ni los políticos, ni el obispo del estado. Fue un viejo curita ciego que vivía entre gallinas y Biblias rotas. Desde entonces, juré que no serviría a las estructuras, sino al pueblo. No a los ritos, sino al rostro sufriente de Cristo. Uno de los cardenales intentó interrumpirlo. ¿Está usted justificando su rebeldía con una experiencia personal? Porque la doctrina no se adapta a la biografía. El padre Pistolas lo miró con firmeza. No justifico nada, solo explico de dónde nace mi voz. ¿O ustedes creen que la fe nace en los seminarios? La verdadera fe nace donde no hay pan. Nace cuando un campesino, con los pies reventados de trabajar la tierra, se persigna antes de comer un bolillo seco. El Papa no dijo nada, seguía observando, con las manos juntas sobre el regazo. Por eso no me callo, continuó el sacerdote, porque he visto cómo muchos de ustedes bendicen armas, consagran negocios turbios, callan ante dictaduras y luego predican sobre el amor. Sacó un papel arrugado de su cuaderno. Esto lo escribí en el avión. Es una lista de parroquias vacías, de seminaristas expulsados por ser pobres, de mujeres excomulgadas por denunciar a sacerdotes abusadores y de campesinos que murieron esperando un rosario. Un murmullo recorrió la sala. El documento era real. Algunos nombres coincidían con casos que habían sido silenciados durante años. ¿Y usted cree que puede arreglar eso con homilías escandalosas?, preguntó otro clérigo, visiblemente molesto. No lo creo, pero sí creo que el silencio nos ha matado más que la herejía, que la obediencia ciega ha podrido más conciencias que el pecado, y que callar cuando el pueblo clama es traicionar al mismo Cristo que predicamos. Entonces se hizo algo inesperado. Desde el fondo, una voz suave pero clara habló. Era la hermana Lucía, una monja anciana que llevaba más de 40 años trabajando con refugiados en Asia. Yo he escuchado a los moribundos susurrar oraciones en lenguas que no entiendo, pero he entendido su dolor, y nunca nadie lo gritó tan fuerte como este sacerdote. Yo no sé si está en lo correcto, pero ha dicho lo que muchos no nos atrevemos a decir. Varias cabezas se volvieron. El ambiente estaba tenso. Entre algunos se gestaba una simpatía peligrosa. Entre otros, la urgencia de frenar esa corriente. Fue entonces cuando el Papa habló. Padre Mendoza, el sacerdote se volvió hacia él. Usted ha hablado del dolor. Ahora quiero que hable de la esperanza. El padre Pistolas bajó la cabeza. Se tomó unos segundos. Luego miró al pontífice a los ojos. La esperanza está donde nadie la ve. En una madre que sigue rezando aunque su hijo desapareció hace 10 años. En un joven indígena que camina 2 días para llegar a misa porque su fe es más fuerte que su cansancio. En una anciana que vende tamales y pone un rosario en cada envoltura como si eso pudiera salvar el alma de sus clientes. Y levantó la voz, no con furia, sino con pasión contenida. La esperanza está en el que se arriesga a seguir creyendo, aunque la iglesia lo haya olvidado. Entonces guardó silencio. El Papa León XIV lo contempló un largo rato. Nadie respiraba, y al fin con una voz pausada dijo, «Usted ha hablado desde sus cicatrices. Eso lo respeto, pero ahora tendrá que hablar desde su fe, porque la próxima vez que predique será aquí, en San Pedro». Un estremecimiento sacudió la sala. El Papa estaba abriendo las puertas del corazón de la iglesia al sacerdote más incómodo de los últimos tiempos. ¿Acepta usted predicar en la Basílica de San Pedro el próximo domingo?, preguntó el Papa. El padre Pistolas no dudó. Acepto, pero no iré solo. ¿Quién lo acompañará? Mi pueblo. Aunque estén lejos, sus voces me seguirán. En la residencia de Trastevere, esa noche, el sacerdote escribió con su caligrafía tosca el bosquejo de lo que sería su homilía más importante. Cada palabra, pensada como una piedra. Cada frase, como un eco de los que nunca tuvieron voz. Cada línea, una semilla lanzada a un mármol milenario. Porque el siguiente capítulo no se viviría en los desiertos ni en pueblos polvorientos.
sería en el altar más alto de la cristiandad, y allí el padre Pistolas no cargaría su colt. Solo cargaría el peso de todas las voces que la iglesia había olvidado. La mañana del domingo amaneció húmeda y gris sobre la ciudad eterna. El cielo parecía un lienzo sin pintar. Las campanas de San Pedro retumbaban en un tono más bajo de lo habitual, como si incluso el bronce supiera que algo excepcional estaba a punto de ocurrir. Era el día en que el padre Pistolas predicaría en la misa dominical de la Basílica de San Pedro, frente a miles de fieles, millones de espectadores, y la mirada inquebrantable del Papa León XIV. Desde muy temprano, la plaza se fue llenando de peregrinos. Algunos eran turistas sorprendidos por la noticia, otros eran periodistas, religiosos, activistas sociales, y no pocos latinos que se habían enterado por redes sociales y habían viajado días solo para ver a ese cura que no se calla ni delante del Papa. Una anciana mexicana, con un rosario de cuentas de madera y un sombrero de palma, decía a las cámaras: «Yo vine desde Querétaro. A este padre yo lo vi predicar con los pies llenos de lodo. Él no anda con lujos. Él sí conoce el Evangelio». En una esquina, una monja con hábito azul sostenía una pancarta escrita a mano: «La verdad no se silencia». En otra, un seminarista africano murmuraba: «Hoy hablará uno de los nuestros, aunque no tenga nuestro acento». Dentro de la basílica, todo era majestuoso. El mármol relucía. Las columnas se elevaban como brazos de gigantes. La luz se filtraba por los vitrales como un coro silencioso. Pero el altar, ese altar dorado donde solo unos pocos privilegiados del clero hablaban, iba a ser ocupado por alguien que no usaba anillos, ni cadenas de oro, ni perfumes de altar. El padre José Mendoza, conocido en todo el mundo como el padre Pistolas, subió al presbiterio con paso firme. Llevaba una sotana limpia, pero vieja. En lugar de una cruz pectoral de plata, llevaba un pequeño crucifijo de madera, colgado con un lazo de cuero. Los cardenales lo observaban desde sus bancos. Algunos lo miraban con abierto desdén, otros con una mezcla de respeto y temor. El Papa León XIV, sentado al lado del ambón, se mantenía en silencio absoluto, observando con una intensidad impenetrable. El sacerdote tomó aire, abrió su cuaderno arrugado y comenzó a hablar. «Hermanos y hermanas, hoy no vengo a enseñarles teología. No vengo con dogmas, no vengo con decretos. Vengo con algo más viejo que cualquier encíclica. Vengo con la verdad del pobre». Un murmullo recorrió el templo. El acento mexicano del sacerdote se sentía fuera de lugar entre tanto mármol, pero cada palabra caía como martillo en piedra. Hoy, en muchas partes del mundo, hay templos sin fieles, pero hay fieles sin templos. Hay obispos con chóferes, pero hay madres que caminan 2 horas para bautizar a su hijo. Hay diócesis que gastan millones en retiros espirituales para ejecutivos, mientras campesinos mueren sin extrema unción. El sacerdote levantó la mirada, directa hacia el altar de la confesión de San Pedro. Y mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Celebramos misas donde nadie llora? ¿Damos sermones donde nadie se incomoda? ¿A quién servimos cuando callamos lo que duele? Los murmullos cesaron. Las cámaras de televisión captaron lágrimas en el rostro de un joven sacerdote latinoamericano. «No vine aquí a dividir», prosiguió el padre Pistolas. «Vine a recordarles quién murió colgado entre 2 ladrones. No murió en una catedral, no murió entre incienso, murió escupido, desnudo y sangrando. Y no dijo: obedezcan a los poderosos. Dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen». Miró al auditorio. Miles de rostros atentos, desde turistas hasta cardenales. Muchos con las manos cruzadas, otros con el rostro palidecido. ¿Y nosotros, sabemos lo que hacemos? Silencio. ¿Sabemos lo que hacemos cuando le cerramos la puerta a una mujer divorciada que quiere comulgar? ¿Sabemos lo que hacemos cuando ignoramos denuncias de abusos? ¿Sabemos lo que hacemos cuando predicamos castidad con la boca, pero vivimos doble vida con el cuerpo? Al fondo, una mujer joven rompió en llanto. Una madre, una ex religiosa. Una de las muchas que había sido silenciada años atrás. Yo he predicado en pueblos sin luz, en cárceles, en funerales de narcos y de niños asesinados.
He oficiado misas con una vela y un pedazo de pan. La iglesia del pueblo estaba completamente abandonada. Techos caídos, bancos comidos por termitas y una imagen rota de la Virgen arrumbada en una esquina. Pero allí celebraron misa. Pusieron una mesa en medio de la plaza, encendieron unas velas y empezaron a cantar. Poco a poco, como si el alma del pueblo despertara de un sueño profundo, comenzaron a llegar mujeres, ancianos, campesinos. Algunos se persignaban sin saber por qué, otros miraban con desconfianza, pero todos se acercaban. Y cuando Heriberto comenzó a predicar, no habló del escándalo, ni del Vaticano, ni de la iglesia. Habló de ellos. Ustedes no están olvidados. Sus nombres están escritos en el corazón de Dios. Y aunque nadie haya venido en años, el cielo jamás dejó de mirar este lugar. No venimos a salvarlos. Venimos a recordarles que aún hay esperanza. Aún hay evangelio. Aunque camine con los pies rotos. La misa terminó con un gesto inesperado. El padre Pistolas, sin decir palabra, colocó su sombrero sobre el altar improvisado y luego se arrodilló. Heriberto hizo lo mismo. Y entonces, el pueblo entero se arrodilló también, no por obediencia, sino por fe. Esa imagen, captada por una joven con su celular, se volvió viral al día siguiente. Y aunque muchas autoridades religiosas insistieron en que el movimiento debía cesar, ya era demasiado tarde. El evangelio había caminado, y nadie lo detendría. El eco de la misa en Ayahualulco se extendió más allá de lo que ninguno de los dos sacerdotes habría imaginado. Aquella imagen, dos curas de rodillas frente a un altar improvisado, rodeados por un pueblo entero que también había hincado sus rodillas no ante ellos, sino ante la idea de que Dios no los había abandonado, se volvió símbolo de un país que quería creer de nuevo. La fotografía fue portada en al menos 12 medios digitales. Los encabezados no hablaban de violencia, ni de corrupción, ni de política, sino de algo más profundo: el regreso de los pastores, la iglesia que camina descalza, de rodillas con el pueblo, sin sotanas ni privilegios. Por primera vez en años, miles de personas se acercaban a los templos, no por rutina ni por miedo, sino por esperanza. Las confesiones aumentaron. Las peticiones para ingresar al seminario crecieron en varias diócesis. Incluso algunos sacerdotes retirados pidieron volver al servicio activo, movidos por la fuerza renovadora del testimonio de Heriberto y el padre Pistolas. Sin embargo, ese despertar no tardó en tocar una puerta silenciosa, pesada, revestida de historia y poder: la Congregación para el Clero, en Roma. Los movimientos que surgen con fuerza inesperada suelen causar escozor en los salones donde reinan la cautela y la diplomacia. Lo que comenzó como un fenómeno local ya era un modelo en replicación. Se hablaba de organizar ramas del Evangelio descalzo en Guatemala, en Colombia, en Paraguay. Algunos sacerdotes en España y Portugal también empezaban a caminar de pueblo en pueblo. Y eso, para algunos dentro del Vaticano, era un llamado de atención. La primera señal de alerta llegó en forma de documento: una notificación formal para el padre Heriberto y el padre Pistolas, firmada por el nuncio apostólico en México. El documento era claro: por instrucciones de la Santa Sede, ambos deberán comparecer ante una comisión ad hoc en Ciudad de México para presentar una exposición detallada de sus acciones, motivaciones y visión pastoral, a fin de evaluar su adhesión a las directrices doctrinales y disciplinares de la Iglesia Católica. En otras palabras, iban a ser examinados. Muchos lo vieron como un juicio, otros como una oportunidad para poner en la mesa un debate urgente. Pero Heriberto lo asumió con paz, el padre Pistolas con recelo. «¿Vamos a ir hasta allá para que nos pregunten si somos buenos católicos?», dijo caminando en círculos en su habitación. «Yo no necesito un papel para saber que estoy sirviendo al pueblo de Dios». Heriberto lo miró con serenidad. «No es por nosotros, es por los que vendrán después. Si no damos testimonio ante ellos, otros serán silenciados». El padre Pistolas apretó los puños. «¿Y si nos suspenden? ¿Si nos excomulgan? Entonces sabremos que no caminamos por ambición, sino por obediencia al Evangelio». Ambos viajaron a Ciudad de México en autobús, como siempre, sin escoltas, sin prensa.
A su llegada los esperaba una sala sobria en las oficinas de la Nunciatura. Allí, 5 miembros de la Comisión Vaticana los aguardaban. 3 sacerdotes canonistas, un arzobispo europeo y una teóloga laica. El interrogatorio duró 5 horas. Les preguntaron sobre su visión de la autoridad, sobre el respeto a la liturgia, sobre sus declaraciones públicas. Les cuestionaron su falta de coordinación con los obispos locales. Les preguntaron, en voz baja, si acaso querían fundar una nueva rama de la iglesia. El padre Pistolas respondió con su estilo de siempre. Y con esto concluimos este video. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de más historias interesantes. Me despido, adiós.